Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. En familia de Dios. Entramos en este momento a la predicación de la palabra y pedimos al Señor que lo que Él ha prometido en cuanto a su palabra sea una realidad hoy. Que esta palabra no regrese vacía. Que esta palabra produzca fruto en nosotros, nos edifique, sea nuestro alimento espiritual para seguir viviendo la vida cristiana en este mundo temporal. Gracias al Señor por este tiempo y que el Señor bendiga su palabra. Entramos a la predicación número 2 de la primera carta a Timoteo, enseñanzas en la primera carta a Timoteo. Y he titulado la predicación de la siguiente manera. Pueden leerlo conmigo. Cuando Dios escoge por pura gracia a los más pecadores. Vamos a leerlo de nuevo. Cuando Dios escoge por pura gracia a los más pecadores. C.S. Lewis, así se llama uno de los pensadores más respetados de muchas décadas, autor de excelentes libros, leído por, diría, miles, quizá millones de personas. Mero cristianismo, cartas del diablo a su sobrino. Interesante nombre. Este hombre nació el 29 de noviembre del año 1898 en Belfast, en Irlanda del Norte. Siendo niño, su madre murió, estaba muy pequeñito. Y a los pocos años experimentó el horror, el terror de la Primera Guerra Mundial. Cuando vivió esas realidades, este adolescente, este joven, se entregó de lleno al ateísmo. Y él afirmó contundentemente en su ateísmo que no podía creer que existiera un Dios que permitiera tanto dolor a un niño perdiendo a su madre y permitiera tanto dolor, tanta muerte, tanto horror en la Primera Guerra Mundial. Y tras varios años fue un ateo convencido, un ateo en la práctica y un ateo que refutaba la existencia de Dios. Rechazaba a Jesucristo como aquel que se oía decir que era el Salvador del mundo. Sin duda, en ese tiempo era un hombre amargado, era un hombre profundamente herido, así vivió varios años. Pero por la providencia de Dios, algunos amigos y compañeros de estudio le hablaron acerca de Jesucristo, del Evangelio. Y Dios comenzó a hacer una obra preciosa en su vida, porque en el año 1829, de pronto dijo: creo que realmente Dios existe,
Pero todavía le tomaron dos o tres años, porque fue en el año 1831, quise decir, en que rindió su vida al Señor Jesucristo. Y cuando él se convirtió, después de ser un ateo acérrimo contra ese Dios que él creía que no existiera, su transformación y su cambio fue impresionante. Fue una radical conversión. Aquel que había negado a Jesucristo ahora se había convertido en un apologeta del Evangelio, un apologeta, defensor de la fe cristiana, de la salvación en Cristo, y comenzó a anunciar las buenas nuevas de salvación. El Señor lo usó porque también era un hombre intelectual, era un hombre que estudió mucho, profesional, escritor, y entonces también puso al servicio del Señor sus dones, los dones de la escritura. Escribió muchos libros, ya mencioné dos, pero también usó, el Señor lo guió a usar su capacidad literaria de escribir para poder llegar a millones de personas. Entonces escribió un libro que se llama Las Crónicas de Narnia. Las Crónicas de Narnia, que recientemente, comparado con el año 1898, 1829, 31, la llevaron al cine. Era una historia, una novela literaria, donde todo el relato de las Crónicas de Narnia, el mensaje central es que hay redención para el hombre, que hay capacidad de perdón por medio de un sacrificio. Fíjese bien, sacrificio. Se habla de la fe, se habla de la esperanza y comenzar de nuevo. Y centrado en un personaje que simboliza a Jesucristo. Entonces el autor, el Señor, le concedió llegar a millones de personas a través de esa serie, que muchos no saben que quien lo escribió era un cristiano que antes era ateo. Y les fascinó las Crónicas de Narnia. Y al final, pues es un mensaje de salvación. Pero este mensaje vino de uno de los hombres más pecadores. ¿Por qué? Porque los hombres somos pecadores, dice la Biblia, y lo hemos comprobado. No solo porque lo dice la Biblia, porque hemos pecado. Antes de conocer a Cristo pecábamos. Y este hombre era uno de los más grandes pecadores porque no solo por sus propios pecados, sino porque negaba la existencia de Cristo. Negaba y rechazaba el perdón de Dios en Cristo Jesús. Y ese es uno de los peores pecados que puede cometer el hombre. Los seres humanos no se van a ir a condenación no solo por los pecados que cometen, sino por el peor pecado de la incredulidad y el rechazo del perdón que ofrece Dios gratuitamente. Eso es lo que va a condenar. Y es cuando pensábamos, cuando Dios escoge a los más grandes pecadores, que de por sí son sus enemigos, como todo hombre pecador, enemigo de Dios, para convertirlos en sus siervos, en sus hijos, se revela una sorprendente gracia, sorprendente amor de que Dios escoge a veces a los más pecadores para hacer cosas como extraordinarias que impactan generaciones, impactan muchas vidas. Hoy en la Escritura, que corresponde al capítulo 1 de Timoteo, vamos a ver la historia de otro hombre que no solo se puede decir era de los más pecadores, se llama a sí mismo el hombre más pecador de todos los seres humanos. 1 Timoteo 1, 12 al 17 dice así. Ahí estaban hablando el apóstol Pablo. Ahora es el apóstol. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador,
mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero de los pecadores, siguiendo el pensamiento, toda su clemencia, su gracia, su misericordia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Versículo 17. Por tanto, ahí está terminando ese pasaje extraordinario. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mire qué extraordinaria alabanza Pablo escribe. Y lo escribe por lo sorprendido que está de lo que Dios hizo con la vida de él. Vemos en primer lugar, de acuerdo a este texto, el primer punto, Pablo, gran pecador antes de conocer a Cristo. Gran pecador. 1 Timoteo 13a. Él dice, tomando la parte del texto que leímos, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Blasfemo. Blasfemos, la palabra, no varía mucho la pronunciación en griego. Maldecía a Dios. Eso quiere decir cuando era un blasfemo. Maldecía a Dios, al Dios que predicaban los cristianos. Negaba la resurrección de Cristo, la divinidad de Cristo. Obligaba a blasfemar a los cristianos que perseguía, los torturaba y les decía, tenés que negar que Cristo es Dios, que Cristo resucitó. Es mentira, es un engaño, es un embaucador. Hechos 26:11 nos amplía esa verdad. Dice así, en las sinagogas, está testificando Pablo después, en las sinagogas muchas veces los castigué a los cristianos y los forcé a blasfemar, a maldecir a Dios, a maldecir a Cristo, a maldecir a los cristianos, pero sobre todo la fe cristiana. Tan furioso estaba yo contra ellos que los perseguí aún en las ciudades extranjeras. La palabra blasfemos no solo quiere decir eso, un maldiciente, quiere decir un acusador, un calumniador, un difamatorio o difamador contra el hombre cristiano, pero también un impío soberbio contra el Dios único y a Jesucristo, su Hijo, el Salvador del mundo. Cuando él dice yo fui perseguidor, la palabra perseguidor, dioctes, en griego, ¿sabe qué significa? Era un rastreador donde estaban los cristianos. Él decía, cristiano visto, cristiano torturado, agarrado, cristiano a la cárcel. Era un rastreador de cristianos. También era un cazador. Imagínense la figura cuando alguien caza animales. Pablo estaba diciendo otra palabra que él cazaba. Cazaba con Z, no cazar con S de cazar, ¿verdad? Cazaba persiguiendo a los cristianos. Hechos 9:1 dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para ir a perseguirlos. Pero aquí lo que llama la atención es que este perseguidor de verdad era un cazador, era un rastreador, casi que obsesionado por desaparecer a los cristianos. Por eso el texto cuando dice respirando, aún amenazas y muerte contra los discípulos. ¿Sabe qué está diciendo el texto? Está diciendo que rastrear, perseguir y torturar a los cristianos era su oxígeno, era su vida. Él vivía
porque quería exterminar a los cristianos y destruir la iglesia de Dios. Eso lo va a testificar en otro texto Pablo. Respiraba amenazas, imagínense. Así que para él, el motivo de su vida y su propio oxígeno para estar vivo era amenazar, maltratar, perseguir a los cristianos. Se refiere entonces, cuando él dice fui perseguidor, a una persecución, escuche bien, persecución sistemática, organizada y violenta. No era se me ocurre que hoy amanecí con la gana de perseguir a un cristiano. No, era lo que él pensaba al amanecer, pensaba durante el día, se acostaba pensando cómo exterminar a los cristianos. Gálatas 1:13 dice esa verdad. Perdón, leamos primero 8:3. 8:3. Y dice así. Y Saulo, su nombre Saulo es el nombre hebreo. ¿Qué quiere decir pequeño? Pablo es el nombre en latín, que quiere decir lo mismo, quiere decir pequeño. Saulo, Pablo. Y Saulo asolaba, la palabra asolar es muy fuerte, asolaba la iglesia y entrando, dice, casa por casa. Eso es una persecución sistemática, organizada, planificada. Entrando casa por casa, arrastraba, es decir, era violenta la persecución, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Estamos hablando del gran pecador Pablo antes de conocer a Cristo. Cuando él dice, y fui injuriador, jubristés, ¿sabes? ¿Sabe qué quiere decir eso? Era un insolente, era ofensor, le gustaba insultar, actuaba con arrogancia violenta, era un arrogante de primera, humillando intencionalmente a los cristianos y los encarcelaba. Hechos 26:10. Lo cual también hice en Jerusalén, no solo en otros lugares, está diciendo Pablo. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Era un injuriador violento a la cárcel y también a la muerte de los cristianos. O sea, él fue el culpable del asesinato de cientos y de miles de cristianos, intelectualmente, estratégicamente, era el rastreador, el organizador, el planificador de matar a cristianos. Qué tremenda la vida de Pablo, ¿verdad? Era una firmita, hermano. Era terrible, terrible. Cuando uno comienza a descubrir esto, con razón él va a expresar el asombro, dice, ¿cómo Dios pudo escogerme a mí? Y podríamos ir pensando nosotros también, ¿cómo se le ocurrió a Dios escogernos a nosotros, hermano? No hicimos lo que hizo Pablo, pero hicimos muchas otras cosas. Injuriador. Y se reconoce por eso mismo cuando él dice que es pecador, que Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No lo quiso decir así como que ligeramente o como que lo quiso expresar. No, él estaba diciéndolo con fuerza de su alma y de su corazón, porque él sabía todo lo que había hecho contra los cristianos y contra la iglesia del Señor. Por eso dice en 1 Timoteo 1:15, en la segunda parte, que es parte del pasaje que leímos al principio, dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dijo él,
yo soy el primero. Es decir, no en el tiempo, sino en la categoría. Yo sí me puedo calificar a mí mismo como el más grande pecador que ha existido. ¿Por qué? Porque yo quise destruir a la iglesia de Cristo. Porque yo blasfemé contra el Dios creador. Maldije su nombre, maldije a Jesucristo, rechacé a Cristo y perseguí a los santos. Por eso, gracias al Señor que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces Pablo, sí, realmente se consideraba como el pecador número uno. Al convertirse se dio cuenta de su maldad. Hermanos, hermanas, hablando un poco a la distancia, pero aplicando un poco la verdad que Pablo vive. Cuando nosotros nos convertimos de verdad, ¿acaso no nos dimos cuenta que de verdad éramos pecadores? Porque el que no se convierte no se da cuenta que es pecador. Cuando una persona, hombre o mujer, se convierte a Cristo, de pronto, por la gracia de Dios, por la misericordia del Señor, porque alguien le predica, por el Evangelio, el Espíritu Santo le ilumina y se ve tal cual es, un pecador. Pecadores. Pablo estaba muy consciente de su grande maldad. Sí, se había convertido en un pecador que estaba violentando, transgrediendo toda la ley de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, como decía, blasfemaba contra Dios, contra Cristo, y cometió pecados espantosos, terribles, contra los cristianos, además de los propios pecados que él tenía, que los menciona en otros textos, que él era un codicioso de primera. Él codiciaba. ¿Qué codiciaba? Todo lo que se puede codiciar en este mundo temporal. Era un codicioso, era un soberbio. La soberbia es uno de los peores pecados también, que no permiten que se salve la persona cuando es muy soberbio. La soberbia es uno de los pecados más terribles que ha llevado a muchos a la condenación, porque la soberbia impide, al igual que la incredulidad, el condenarse por no recibir el regalo de la salvación que Dios ofrece gratuitamente en Cristo Jesús. Entonces, él también estaba pecando contra Dios y contra el prójimo. Y Jesucristo enseñó que el que peca contra Dios y peca contra el prójimo, pues está violentando todos los pecados. Y en sentido opuesto dice, quien ama a Dios y ama al prójimo, está cumpliendo toda la ley. Porque el amar a Dios y el amar al prójimo, ahí se resume la ley, los profetas y los escritos. Entonces Pablo está consciente que él, haciendo estos pecados terribles, estaba transgrediendo, desobedeciendo todos los mandamientos de Dios. Además, amaba su religión, amaba su religiosidad y se amaba más a sí mismo que a los demás. Pablo se percató que era un pecador depravado. La palabra depravado quiere decir corrompido. Así Pablo ilustra una depravación de todos los seres humanos que nacemos en pecado. Pablo no olvida las acciones realizadas pecaminosas antes de Cristo. Por eso decía que se asombra de que Cristo haya puesto sus ojos en él, que lo haya llamado por gracia a ser su siervo. Pablo, el Señor lo llamó a ser primero, obviamente discípulo, luego era también maestro, también era profeta, esto lo dice Hechos capítulo 13, y luego lo llamó para que fuera su apóstol a los gentiles, es decir, su enviado a predicar a los gentiles de todas las naciones y para que predicara el evangelio en todo el mundo. Él no olvidaba, pero no porque se quedara con una conciencia mala, no olvidaba
había hecho y por eso siempre estaba muy agradecido. ¿Por qué? Porque dice, en otras palabras, se asombra y dice, el Señor es tan, pero tan extraordinariamente amoroso, bondadoso, misericordioso. Tanta es su gracia que habiendo sido lo que yo hice y habiendo cometido los pecados que hemos hablado y hemos descrito, me llama y luego dice que me tiene por digno para que yo les sirva en el ministerio. Dice, eso solo puede hacerlo un Dios tan bueno y maravilloso como el Dios de Israel. Eso solo lo puede hacer Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que murió en la cruz por el pecado de todos nosotros. Su amor es tan grande. Por eso siempre tuvo conciencia. Oiga lo que dice 1 Corintios 15:9. Otra vez, él no lo está diciendo con una falsa humildad, lo que vamos a leer aquí. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Fue como un abortivo, porque de último se le apareció a él. Pero ahí está la razón, porque no soy digno, humanamente hablando, de ser llamado apóstol. Porque perseguí a la iglesia de Dios. Qué gracia la del Señor, qué amor, qué misericordia. Porque Pablo merecía ser fulminado. Pablo merecía haber muerto de la manera más horrible por haber destruido, o, entre comillas, la vida de muchos cristianos, pero no la iglesia del Señor, por haber perseguido a la iglesia y por blasfemar contra Dios. Pero ahí es donde vemos nosotros el espejo para todos los seres humanos. No importa cuán grandes pecados hayamos cometido contra los seres humanos o contra Dios, es más grande su gracia y su amor para salvarnos y amarnos tal como somos, pecadores. Ahora sabemos nosotros también, ya convertidos, que antes de Cristo todos éramos soberbios de alguna manera. Sí, éramos autosuficientes, nos amábamos a nosotros mismos, no amábamos a Dios, no amábamos realmente a Dios. Amábamos las cosas de este mundo. No blasfemamos como Pablo sin duda contra Dios. No matamos cristianos, no lo hicimos, era cosa terrible. Pero cometimos otros pecados. Y podemos ir viendo entonces cómo Dios es tan bueno, tan bello, que haya puesto su mirada en usted y en mí. En usted y en mí, en nosotros. No en la gente más noble, más moral que haya podido existir. En la gente más rica, poderosa, importante, que piensa que no es pecador. No, escogió a los pecadores para servirle. Hermano, por eso es que debemos de estar agradecidos al igual que Pablo. Es decir, ¿cómo el Señor me acogió a mí? No crea, yo me lo he preguntado siempre. Digo, Señor, ¿qué me escogiste a mí? Bueno, sé que es por gracia, por misericordia. No tengo ningún mérito. Pero es para mostrar su gracia, su bondad y su perfecto amor para con los pecadores. 1 Corintios 1, 27, 29. Eso se aplica muy bien. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que Él es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nosotros no podemos jactarnos de nada. La gloria se la damos completamente a Él. A Él sea la gloria. De lo que podamos ser ahora, de lo que podamos tener ahora, de lo que podamos disfrutar de la vida espiritual y de servir al Señor y de amar a los hermanos y hacer todo lo que podamos, no nos podemos jactar de nada. Los logros que hayamos tenido después de Cristo, ¿de qué nos vamos a jactar? De nada.
Eso ha venido por la gracia de Dios, ha venido por su amor, por su misericordia, porque nos ama. La otra verdad que hay que repetirla y grabársela para decírselo a alguien que quizá necesite escucharlo, porque muchas veces hay personas que han caído tan bajo como pudimos haber caído nosotros antes de Cristo, en pecados, en esclavitudes, en adicciones, en problemas severos, crisis severas de todo tipo, que sepan, que les recordemos que ninguna persona, por más pecadora que sea, está demasiado perdida para la gracia de Dios. El Señor puede salvar y quiere salvar a los más pecadores para que la gloria sea de Él y no de los hombres. Él quiere salvar a todos los pecadores, los ama, tal y como éramos y tal como somos. En el mundo no se ama así. En el mundo se ama más o menos entre iguales. En el mundo se ama aquel que se porta más o menos bien, que no nos hace daño, aquel con quien nos llevamos bien. No se ama, pero Dios ama a los pecadores y ama a los más grandes pecadores. Por igual, no hay excepción. La otra parte importante que vemos en el texto que leímos es que Pablo es transformado por pura gracia al creer en Cristo. Fue por pura gracia, por puro favor de Dios, por pura compasión. 1 Timoteo 1:13 en la segunda parte dice: mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Ciertamente nosotros también podemos decir que cuando no conocíamos a Dios y no conocíamos a Cristo, no sabíamos exactamente la dimensión de lo que hacíamos. Estábamos en tinieblas. Pecábamos pensando de que era normal pecar. Por ejemplo, en el mundo es normal el adulterio, es decir, la fornicación. Por ejemplo, es normal en el mundo emborracharse. Es normal que alguien también pueda hacer brujería o practicar algún tipo de hechicería. Es normal malas palabras, ser maldiciente, es normal. Pero por ignorancia es que también lo hacíamos, no conocíamos al Señor. Entonces, por eso que también podemos decir, Señor, entendemos que Pablo fue recibido a compasión por la vida miserable que estaba llevando Pablo y la vida miserable de los pecadores. Ignoraba que Cristo realmente era el Hijo de Dios, no se le había revelado eso. Rechazaba a Cristo como el Mesías, como hemos dicho. Creía que era un impostor y perseguía a la iglesia creyendo que le servía a Dios. 1 Timoteo 1:14 dice así: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. O sea, mis pecados eran grandotes. Pero la gracia de nuestro Señor fue, ¿qué dice? Más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, y diríamos Señor nuestro. ¡Qué maravilloso! El amor de Dios y la gracia de Dios es más grande que todos los pecados que nosotros pudimos cometer. Mucho más grande. No hay pecado más horroroso que Dios no pueda perdonar. Él perdona todos los pecados, cualquiera que sea. Cualquiera de las listas que aparecen tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento de los pecados que el hombre puede cometer, todos esos pecados el Señor los perdona. Él es bueno y misericordioso. Pablo dice: el Señor hizo algo maravilloso en mí. Siendo lo que fui, haciendo lo que hice, el Señor me mostró su gracia. Fue más abundante. La palabra abundante ahí es hiper abundante. O sea, está hablando de una gracia, hipergracia, no solo gracia. Ya la gracia de Dios es suficiente para salvarnos. Pero Pablo dice: conmigo fue su gracia súper abundante para conmigo.
Se cumple lo que él predica más adelante y enseña. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. El Señor me dio tanto de su gracia que estoy asombrado, dice él. Estoy anonadado, estoy impresionado. No dejo de pensar cuán amoroso es el Señor, que me ha perdonado todo lo que le hice a Él, todo lo que le hice a su iglesia, y encima de eso, o aparte de eso, me llama para que sea su apóstol. No soy digno de ser apóstol. Me llama para que sea su siervo. No soy digno, soy el más pequeño, soy de los más grandes pecadores. Todavía soy pecador, pero ya no practico pecados. Fui recibido a misericordia. Abundante con la fe y el amor que es Cristo Jesús. Fe y amor en Cristo Jesús son los frutos inmediatos de la regeneración. Pablo comprendió que el cristianismo es, escuchemos esta verdad, es lo que se entresaca de este texto. Pablo comprendió que el cristianismo es el único en que los hombres y mujeres pecadores pueden acercarse a Dios o recibir la gracia del Señor, llevando solamente sus pecados y miserias sin ofrecer nada más. En la ley mosaica se tiene que decir, para obtener la salvación he practicado todas las exigencias de la ley. En otra religión tenía que decir, tengo que practicar todos los ritos y las penitencias que ofrece esta religión. En esta otra religión me piden que yo haga esto y esto y esto. Ahora descubro que en la fe cristiana solo debo decir, aquí estoy, traigo mis pecados y mis miserias, recibo tu perdón y tu amor, gracias por salvarme, soy pecador, es lo único que traigo. En todas las otras religiones van a pedir que algo hagamos nosotros, algo hagamos para ganar la salvación o ayudar, para que mejoremos un poco, que seamos más éticos, que cumplamos con ciertos requisitos, entonces algo podemos alcanzar. El Evangelio es el único que no pide más que los pecados y miserias. Que se las presentemos al Señor, aquí estoy, Señor, soy pecador, es lo único que puedo darte. Sí, yo te perdono tus pecados, te amo, te salvo, te transformo y te convierto en mi siervo y en mi sierva. Esa es la maravillosa gracia del Evangelio. Por eso, esta gracia es escandalosa para los sabios de este mundo. Es escandalosa para los nobles de este mundo. Y dice, ¿cómo es posible que estos que ahora se dicen cristianos evangélicos y que dicen que son santos y que no pecan, y todo lo que hicieron antes? Sí, esa es la gracia escandalosa de Cristo. Aleluya. Esa es la gracia que sorprende. Por eso Pablo decía, cuando él predicaba la palabra de la cruz, cuando predicaba al Cristo crucificado que murió por nuestros pecados y predicaba la salvación gratuita para todos los pecadores, los peores, las prostitutas, los ladrones, todo, los homicidas, los homosexuales, todos los pecadores. ¿Cómo? Decían, ¿cómo puede ser que haya un Dios que ame a esta gente? Sí, ese es el Dios verdadero, el único Dios sabio y perfecto, ama a los peores pecadores. Para eso Cristo vino a morir a la cruz del Calvario y para hacernos sus hijos y hacernos santos y hacernos iglesia del Señor y hacernos herederos de sus riquezas, herederos de su reino. Esa es la locura del Evangelio. Es la locura de la salvación de la cruz. Ciertamente Pablo decía, el Evangelio es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios para salvación. Amén. De verdad, yo antes de convertirme pensaba que de verdad los evangélicos estaban locos o casi medio locos. De verdad, eso están locos, decía. Los mismos cantos, las mismas cosas. ¿Y por qué no disfrutan de este mundo? Decía yo. Ah, pecadorcito este también, ¿no? Así pensaba. Es una locura. Están despreciando la vida. Sí, claro, a las viejecitas las engañan porque pobrecitas no tienen que... Ahí veo, yo miraba a las hermanas consagradas, hijas de Dios.
la locura de la predicación, es lo que a Pablo le sorprende. Y le sorprendió toda su vida. Por eso, 1 Timoteo 1:16 expresa lo siguiente. Por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero toda su clemencia, para ejemplo, escuchen, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Otra palabra dice, ahora entiendo que Dios quiso en Cristo Jesús ponerme a mí como ejemplo, que fui uno de los más grandes pecadores y que Dios me perdonó, me salvó y me hizo su siervo. Eso es para que todos vean y sepan que por muy pecadores que sean, Dios los ama y quiere hacerlos hijos de Dios, siervos de Dios, no importa cuántos pecados hayan cometido. Vean mi ejemplo, decía Pablo, vean mi ejemplo. Por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí, el primero de los pecadores, toda su clemencia, es decir, tuvieron misericordia, compasión, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Esta es la segunda vez en el pasaje que hemos leído de 1 Timoteo 1:12 al 17, es la segunda vez que afirma haber recibido misericordia. Y cómo el Señor le mostró clemencia, quiere decir caridad, compasión. Estaba muy agradecido y asombrado de la paciencia que Dios tiene para con los pecadores, como la tuvo con Él. Estaba muy asombrado de la misericordia de Dios para con Él, porque su caso era, escuchemos bien, imposible humanamente de cambiarle la mentalidad a Pablo. Humanamente, ¿quién hubiera cambiado a Pablo? Este respiraba el odio hacia Dios, el Dios de los cristianos y a los cristianos mismos. Religioso a morir, practicante fariseo, pero orgulloso, soberbio, codicioso, lujurioso y además maltratador, injuriador, blasfemo y demás. Él dice, me mostró su clemencia. Humanamente para muchos, nosotros, algunos de nosotros, quizá no todos, éramos casos perdidos, hermano. Ya no nos componíamos. Ya no salíamos de lo que estábamos metidos, cualquier tipo de pecado, cualquier tipo de vida. Ya no había solución. Pero Pablo está diciendo de que para Dios no hay casos imposibles. No, para Él todo es posible. Para Él es posible cambiar a la persona más dura, más pecadora, más hostil, más perdida. Es posible transformarla en hijo de Dios, en hija de Dios y hacerlos sus siervos, herederos del reino de Dios y hacer una iglesia sin mancha y sin arruga y hacernos santos. ¿Qué le parece? Nos ha hecho santos. Pablo dice, antes yo perseguía a los santos y pensé que eran demonios estos porque estaban en contra del Dios de Moisés, ¿verdad? Porque él seguía la ley. Hermanos, ¿acaso no es sorprendente que el Señor en la palabra nos llame que ahora somos santos? ¿Que somos sus hijos? ¿Que somos sus embajadores? ¿Que somos su cuerpo? Eso es extraordinario, eso es maravilloso. Así que Pablo es el ejemplo, es el patrón, lo que quiere decir ahí. Yo soy ejemplo, yo soy como el molde, soy el patrón, que quiere decir la palabra griega ahí, para otros creyentes, demostrando que la transformación de Pablo era por la elección soberana de Dios y la eficacia de su gracia. Y lo mismo haría con los más grandes pecadores, pues la salvación y el llamado a servir no se basa en mérito humano, sino en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. 1 Corintios 6, 9, 11, una vez más demuestra ese contraste. Dios salva a los más pecadores y los hace santos y los llama por gracia y misericordia al servicio de Él. 1 Corintios 6, 9, 11 dice así. ¿Acaso
no saben que los injustos, antes de Cristo éramos injustos, ¿sí o no? Amén. ¿No heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras. Antes éramos idólatras, ¿sí o no? Y no solo de estatuas, de yeso, de madera, no. Idolatrábamos otras cosas, idolatrábamos el placer, idolatrábamos la fama, la ambición, idolatrábamos cosas buenas de este mundo. Dice, los idólatras, ni los adúlteros, de hecho o de corazón, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres, versículo 10, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los mal hablados. ¿Cuántos? No respondan, pero ¿cuántos no éramos mal hablados? Dije, no es que era amén, pero está bien. Éramos mal hablados, la mayoría. Ni los borrachos, ni los mal hablados, maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero vea ahora, y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya hemos sido lavados, ya han sido santificados, hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Veamos cómo Pablo es llamado por pura gracia al servicio. 1 Timoteo 1:12. Estamos en la parte final del texto. Doy gracias. ¿Cómo no iba a estar agradecido? Bueno, casi el final, ¿verdad? Doy gracias al que me fortaleció. La palabra fortaleció ahí es, me dio un poder sobrenatural que nunca había experimentado. Aparece la palabra dinamis, de donde viene la palabra dinamita. Doy gracias al que me dio un poder espiritual superpoderoso. A Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Cristo le dio fuerzas espirituales poderosas, porque Cristo vio la fidelidad futura. No está hablando ahí en el texto, en el verbo, la fidelidad de Pablo antes de convertirse. Él se dio cuenta que una vez siendo salvo, él en su corazón y en su libre albedrío sería fiel al Señor. Y por el poder del Espíritu Santo que Dios le daría, que Cristo. Poniéndome en el ministerio, es decir, una designación divina. Aquí todos hemos sido designados a servirle al Señor por cuanto fuimos salvos. Todos tenemos dones, todos tenemos talentos, todos podemos servir, todos podemos amar a Dios, todos podemos amar al prójimo, todos podemos hacer algo por el servicio y por la iglesia. En otras palabras, de enemigo acérrimo, terrible, vigoroso, eficaz, tenaz, lo convirtió en siervo de Dios, como hemos dicho, profeta, maestro y apóstol a los gentiles. Así que Pablo, decíamos, es un ejemplo vivo de cómo el Señor, por gracia, escoge y transforma a quienes parece imposible de que se conviertan a Cristo. Nunca pierdan la esperanza de un ser querido, de alguien cercano, que usted diga, Señor, llevamos orando 5 años, 7 años y no se convierte. A los padres que quizás se han desanimado, dicen, he orado por mis hijos y no se convierte. Son duros, son terribles. No perdamos la esperanza. Dios tiene sus tiempos. No dejemos de orar. Sigamos creyendo que Dios tiene un plan, un día y la hora de salvación para ellos. Él tiene los tiempos. Pablo, entonces, al terminar este pasaje y los contrastes que hemos visto, en un momento dado él ya no quiere más que alabar a Dios y prorrumpe en adoración y alabanza en ese momento. Se conmueve en el espíritu, se conmueve y expresa palabras de lo más profundo
de su corazón. Claro, guiado por el Espíritu Santo, porque quedó como palabra de Dios. Pero él dice, ante todo lo que he dicho y lo que veo que Dios ha hecho en mí, lo que me queda, la conclusión es esta. Por eso dice 1 Timoteo 1:17, por tanto, o sea, ya no quiero más que en este momento adorar a Dios, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¡Qué maravilloso! Nosotros pudiéramos decir, Señor, de verdad, mi vida es un milagro, lo que has hecho en mi vida es extraordinario. Señor, sí. Aquí lo que puedo decirte es que tú eres el Rey de las edades, lo que quiere decir el texto. Eres el Rey de todos los tiempos, de la eternidad y del tiempo. Señor, tú eres inmortal. Yo soy mortal en este cuerpo. Seremos inmortales en la resurrección. Señor, tú eres invisible, pero actúas aquí en la tierra. Por eso tú eres el único y sabio Dios. No hay otro como tú. Por eso, Señor, en este momento yo te doy el honor, te doy toda la gloria, te reconozco y que a ti te pertenecen por toda la eternidad. Esa expresión espontánea de gratitud y adoración se le conoce bíblicamente, en las ciencias bíblicas, como doxología. La doxología es una palabra griega compuesta de dos. Doxo, gloria. Logía es el discurso, expresión, conocimiento de la gloria de Dios. En otras palabras, es una expresión de alabanza, de gloria, palabra de adoración. Entonces, es una expresión que se encuentra en muchas partes de la Biblia, de una expresión generalmente breve, que expresa la adoración y la alabanza a Dios en una forma como de oración, de exclamación espontánea, como un canto, una manifestación de alegría que brota de lo más profundo del ser. Su propósito es glorificar a Dios, reconocer su grandeza, su poder, su soberanía divina y rendirle honor. Así que el Rey de los siglos que vence el mal con el bien, Él vence el odio de sus enemigos con el amor por salvarlos. Aquel que nunca muere, ese Dios inmortal que es tan sabio, nos ha amado a los grandes pecadores, a todos. Nos ha amado, nos ha salvado, nos ha transformado y nos ha llamado por pura gracia a servirle como sus santos. Pónganse de pie. Pongámonos de pie, mis queridos hermanos. A Él sea la gloria. Bendito sea su nombre. Podríamos cantar un canto quizá en este momento para adorarlo un momentito, si todavía podemos hacerlo. Cuando el Señor salva por pura gracia a los pecadores y también a los más pecadores, tiene un propósito. No solo salvarlo para que goce de la eternidad en compañía con Él, con Cristo, el Espíritu Santo, sino también para glorificar a Dios y para proclamar su Evangelio. Todo testimonio, y nosotros somos, los que hemos nacido nuevos, somos un testimonio de transformación. El Señor nos cambió, nos hizo nuevas personas y nuevas criaturas. Y nuestro propósito fundamental se resume en amar a Dios, amar al prójimo, glorificar el nombre de Dios y cumplir con la misión de testificar, de evangelizar, hablarle a otros de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y decirle, no importa cuán pecador sea usted o sean ustedes, Dios ama y quiere salvar a los más grandes pecadores. Cantemos un momentito
porque creo que es un momento para adorar a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida, por habernos salvado, por habernos transformado. Es por tu espíritu, tu sangre, tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Es por tu espíritu, tu sangre, tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Haz en mí lo que tengas que hacer. Barro en tus manos, yo quiero ser. Abro a ti mi corazón. Opera Jesús, Señor, el Padre, por tu espíritu. bendito sea tu nombre. Haz en mí lo que tengas que hacer. Barro en tus manos, yo quiero ser. Abro a ti mi corazón. Gracias, Señor. Opera Jesús por tu espíritu. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Si hubiera alguna persona acá que ha escuchado esta palabra y ahora sabe por el Espíritu Santo que es pecador, Dios lo ama. La gracia, el favor inmerecido, la salvación inmerecida, el Señor se la quiere dar hoy por amor. Lo ama profundamente. No importa los pecados que haya cometido. El Señor quiere salvarlo, transformarlo y llamarlo a su servicio. Solo necesita hacer una oración con todo su corazón, creyendo, poniendo su fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que si alguien que está presente o a través de los medios que nos están viendo quiere ser salvo y ahora sabe cuánto lo ama el Señor y sabe que sus pecados cometidos el Señor se los perdona a todos, haga conmigo esta oración y esta palabra de fe. Creo en ti, Jesucristo. Gracias, Padre, por amarme. Reconozco que soy pecador. Perdóname. Entra a mi vida y hazme tu hijo. Transfórmame en una persona diferente. Porque lo prometes en tu palabra. Yo hoy, Jesús, te confieso como mi Señor y mi Salvador personal. Creo en mi corazón que resucitaste de entre los muertos al tercer día. Gracias por amarme y salvarme hoy. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará.